En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llénanos para siempre celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy es miércoles 27 de enero. El Señor, rico en misericordia, nos sigue hablando. Nos sigue haciendo la última llamada a la conversión. Así lo ha dicho nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Hijitos míos, este es el tiempo del renacer espiritualmente. Y hoy la palabra del Señor, hermanos, que escuchamos, esta parábola del sembrador, nos invita a considerar qué tipo de terreno somos. Dispongámonos para recibir la palabra del Señor, pues no solo de pan vive el hombre. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 18. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando llegue esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 109. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía:
Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron: ¿qué querría decir la parábola? Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la verdad, de la vereda, son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada con ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salió el sembrador a sembrar. Nuestro Dios y Señor ha salido, hermanos, a nuestro encuentro. Cristo Jesús es el sembrador. Es la misma palabra, el verbo hecho carne. La semilla que el Padre deposita en el terreno, que es nuestra alma, nuestro corazón. Hermanos, escuchamos el Evangelio según San Marcos. El evangelista Marcos presenta a Jesús en su faceta de maestro. Allí está el Señor, hablando a aquella muchedumbre. Allí, hermanos, está el Señor, que se puso a enseñar junto al lago. Allí donde se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. El Señor nos dice que ha venido a salvar al pecador. La salvación es para aquel que la quiere recibir, para aquel que se quiere salvar. Así nos lo indica al principio de este evangelio, cuando nos dice que Jesús se puso a enseñar allí donde había toda una muchedumbre.
Sin embargo, hermanos, el mundo se ofrece y se presenta también como maestro. El mal, el enemigo, siempre ha querido imitar, igualar al divino maestro, a nuestro Dios y Señor. Por esto, hermanos, hoy el Señor nos invita a estar alerta, pues cuántos maestros se presentan en nuestra vida en este tiempo. Escuchamos la palabra del Señor. Escuchamos, hermanos, cómo de un escenario público pasamos a lo privado. El grupo más cercano pregunta sobre el propósito de las parábolas y la respuesta de Jesús, hermanos, es a simple vista desconcertante. ¿Qué pretende con esto? Advertir el carácter misterioso del reino. Está presente este reino, pero a la vez está oculto. Pues hermanos, es que quien se cierra a él es como aquel que mira pero no ve, escucha pero no entiende. Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchamos, hermanos, en el Evangelio que lo hace con sus discípulos. ¿Qué esto quiere decir con aquellos que le abren su corazón? Con aquel hombre y mujer que tiene temor de Dios, que guarda los mandamientos divinos, que reconoce que sin Dios nada es, que sin Él nada puede hacer. Allí el Señor, en donde se encuentra en esa situación, le revela sus misterios. Con esta explicación que el Señor hace a sus discípulos, realizada en un ámbito privado, Jesús los invita a reflexionar sobre sí mismo. Y allí te está invitando a ti y a mí, hermano, a que reflexionemos sobre la vida que estamos llevando. ¿Qué disposición tienen ante su palabra? El anuncio del reino. Estamos ante una fuerte llamada a la madurez cristiana. Y este llamado, hermanos, el Señor lo está haciendo a su iglesia, a los bautizados. Es una fuerte llamada a la madurez. Es verdad, hermanos, esta madurez no es uniforme. Los frutos pueden ser variados, pues somos por naturaleza diferentes. Esto condiciona, pero al mismo tiempo favorece los frutos. El discípulo no está obligado a producir más de lo que puede, pero sí a dar generosamente lo que le corresponde. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Al que mucho se le confía, mucho se le exige. ¿Qué tanto te ha dado Dios? ¿Cuánto te ha confiado el Señor? ¿Cuántos dones, carismas has recibido, hermano, hermana? ¿Qué tanto te ha confiado el Señor? Pues en esa medida hoy te está pidiendo. En esa medida, hermanos, hoy el Señor exige de ti una respuesta. ¿Qué está impidiendo nuestra producción? ¿Qué tipos de frutos necesita que produzcamos nuestro entorno, nuestra familia, nuestros seres queridos? Allí, hermano, el Señor te está llamando a dar frutos, frutos de vida eterna. Pero si nosotros no nos mantenemos unidos a Cristo Jesús, ¿cómo vamos a producir esos frutos que hoy nos está pidiendo? Si nosotros no guardamos los mandamientos divinos,
Si nosotros no luchamos por vivir la palabra de Dios, si no pedimos la gracia del Señor, hermanos, no vamos a producir los frutos que el Señor espera. No es dar por dar, pues el Señor está pidiendo según lo que nos ha dado. Sea nuestra Madre, la siempre Virgen María, que nos ayude a suplicar al Señor, que tenga piedad y misericordia en nosotros, que no hemos dado los frutos que a nuestra etapa de nuestra vida debimos ya de haber dado al Señor. Sea la Santísima Virgen María quien a cada uno de nosotros, sus hijos, ayude para que no sigamos haciendo oídos sordos a la voz del Señor, para que cada uno de nosotros pida al Señor la gracia que tanto necesita para dar al Señor lo que nos está pidiendo, para poder participar así de la vida nueva, de la vida verdadera. Pues hermanos, esta vida que estamos llevando es pasajera. Nos espera la vida eterna, con Dios o sin Dios. Hoy, hermanos, lo decidimos, no el Señor, cada uno de nosotros, pues el Señor hoy está concediendo gracias abundantes para que podamos participar de esa vida nueva, de esa vida eterna, de la verdadera felicidad. Que así sea. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.